¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Continuamos con nuestro estudio en Moab, Introducción a la Biblia. No todo lo que brilla es oro. Y esto es por el canon bíblico. ¿Cómo se fue haciendo el canon bíblico? Hoy lo vamos a ver. La gente piensa que la Biblia cayó del cielo. Y no, la Biblia no cayó del cielo. La Biblia se fue haciendo poco a poco. Hola, profe. Hola Norma, buenas tardes. Listo. Ahí está. ¿Nos escucha? Sí, Ok. clarito, clarito, clarito. Y nos ve, ¿verdad? Sí, Qué bueno. nomás deja ver aquí por qué no. Ahí está ya. Ya apareció Canción de las sagradas. ah, el- la, Eso. en la pantalla que dice el canon de la Sagrada Escritura. Sí. Yo leí la canción. Dije canción, así me quedé pensando. Ay, Dios mío. Hola, Angélica. ¿Cómo está, profe? Gracias a Dios. Bien, mira, seguimos respirando. Gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Hoy vamos a ver este tema especial. No todo lo que brilla es oro. Sí, es Ah, cierto. recuerden algo muy importante, que la Biblia se fue haciendo poco a poco, perdón, paulatinamente, perdón. Y algo muy importante es comprender por qué están esos 73 libros en la Biblia. ¿Cuál es el objetivo del Espíritu Santo para que nosotros tengamos estos 73 libros en la Biblia? Es para que nos parezcamos a Jesús. Oiga, profe, Mande. el otro día, hablando de eso de querer ser como Jesús, hubo una, así como comentario que en verdad no supe contestarlo porque me dijeron que yo nunca voy a poder ser como Jesús. Le dije, no, yo sé que no, pero sí, sí quisiera imitarlo, hacer como es él. Y, y ya me dijeron que no, que eso era como soberbia. No, eso es porque la gente no estudia la Biblia, Norma. Ok, entonces, Le- pero no, ahí te va, sale para que les des argumentos. Le dices, lee Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1. Primera de Corintios, versículo 11. Capítulo 11 versículo 1. Ah, ok. Ahí dice San Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo Jesús. Ya con eso ya les mataste sus pollos. Pero también Gálatas 2:20. En Gálatas 2:20 dice San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Ujú. Nosotros somos personas que somos humanas, que nos estamos divinizando. Jesús fue una persona divina que se humanizó para que nosotros nos divinicemos. Pero sí se puede. La gente que Ujú. dice que no se puede es porque no se quiere comprometer, ¿no? Ok. Y como siempre, querer ofender, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuestionar, Ujú. porque no entienden, pues, pero sí se puede. ¿Qué Ok. trató de hacer Francisco, el Papa Francisco? Imitar a Como, Cristo. pero si hubiera dicho eso, iban a decir que yo quería ser el papá. No, pero es por falta de ignorancia, Norma, todo eso que dice la gente. Ok. Pero, pero sí se puede, o sea, precisamente Jesús se encarnó de María Santísima para que nosotros asumamos a eso que les decía hace rato en la clase, Norma. Ujú. Ser misericordioso, no juzgar, siempre perdonar y tratar bien a todo mundo, eso es ser como Jesús. Ujú. Exacto. Pero pues la gente no lo entiende porque nunca ha tenido
un maestro que quiera ser como Jesús, que Ok. todos estamos muy lejos de ser como Jesús, porque Él era divino, nosotros somos humanos. ¿Cuándo nos vamos a terminar de divinizar? Cuando lleguemos al cielo. Si tú y yo trabajamos, todos nosotros trabajamos en eso, en hacer el bien y evitar el mal. Así de fácil. A mí me duele mucho a veces en las homilías que los padres no le digan a la gente, hay que ser santos, hay que imitar a Jesús. Pero ¿por qué no pero ¿por qué no lo dicen? Porque creen que no se puede. Porque para llegar a este grado de espiritualidad, pues tienes que estar con Jesús, tienes que profundizar su palabra, tienes que alimentarte de los sacramentos, pero tarde que temprano un día nos vamos a ver en el espejo y vas a decir, ah, caray, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. ¿Por qué? De una manera práctica, porque ¿qué haría Jesús? ¿Sale? Por ejemplo, fíjate, aquí la güerita está oyendo. ¿Sale? Aquí la Ujú, güerita está yendo y está preparando su comida. ujú, Yo sé que a la güerita le gusta su refresquito. ujú, ¿Y qué haría Jesús? Pues le trae su refresquito que le gusta. No, no le voy a traer otra marca más que lo que le gusta a ella. O ujú, sea, así es como se van haciendo las cosas ordinarias, extraordinarias, cuando uno lo hace por amor. Cuando uno dice, eso haría Jesús. Y cuando tú y yo y Angélica y Jesse y todos los que estudiamos la palabra, vamos haciendo todo por tu amor, Señor Jesús. Nuestra vida cambia. Pero pues si no estudiamos la Sagrada Escritura, si pensamos que Jesús es una idea, un fantasma, así como aquellos discípulos que lo vieron en el Evangelio de San Marcos capítulo 4 y se asustaron, dijeron, es un fantasma que viene caminando sobre las aguas. ujú. Pero pues no, o sea, es algo concreto. Y pues sí se puede, nomás es que nosotros le pidamos a Dios que nos dé esa fuerza de voluntad que todo lo tenemos. Ujú, Y precisamente para esto es el canon de la Biblia. ok. Acuérdense, las personas, el otro día di una clase, hace 15 precisamente el miércoles santo. Ajá. Les digo, ¿alguno de ustedes ha recorrido toda la Biblia? Pues ninguno. Y ya les dije, vamos a recorrer toda la Biblia. Y pues les estoy dando esta clase que estoy compartiendo con ustedes, Norma. Y Ajá. ahí viene, o sea, en sus manuales vienen todos los libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y así nos fuimos recorriéndolos uno a uno. Y les digo, ya saben cuántos libros son. Ahora lo importante es leerlos y después de leerlos, comprenderlos y después de comprenderlos, aplicarlos. Y así de fácil. Y el pueblo, a veces la gente pensamos que Dios hace todo en nuestra vida. Dios ya nos hizo perfectos, por eso en el libro del Génesis, cuando Dios va haciendo las cosas, en el primer capítulo que dice Dios, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y cuando hace al hombre y a la mujer, dice Dios, y vio Dios que era muy bueno, porque somos la corona de Dios cada uno de nosotros. Ojalá que esta clase nos ayude a todos y a todos a comprender que sí se puede, que sí se puede y que nada más es cuestión de que ustedes y yo lo intentemos. Acuérdense, si tú pones de tu parte, Dios va a hacer toda su parte, decía el padre Jorge Lori. Hemos dicho, sale al comienzo que la Biblia no es un libro, sino toda una biblioteca de enorme variedad. También hemos dicho que esos libros fueron apareciendo en el transcurso de más de 1000 años, desde antes del siglo X antes de Cristo hasta hasta finales del primer siglo después de Cristo, y que algunos de ellos y hasta todo el conjunto pasaron varias veces por su reforma, gracias, que fueron revisándolos y otra vez revisándolos por lo menos 4 veces. ¿Por qué 4 veces? Porque
A veces uno puede decir, wow, qué maravilloso me quedó, pero empiezas a leer algo. Por eso, acuérdense, y también es para ustedes, Angélica, Jessy y Norma, que vayamos leyendo un capítulo de San Marcos cada semana, ¿sale? Ustedes Ujú. van a leer toda la semana van a leer el capítulo 1 de San Marcos, que son 45 versículos, y lo van a ir leyendo, y mañana otra lectura, pasado otra lectura, y ya al cuarto o al quinto día que lo tengas leyendo, entonces sí te vas a fijar qué es lo que más te llama la atención, esos primeros 45 versículos. Pero, profe, entonces, ¿va a ser el mismo capítulo cada día o Sí, uno cada diferente? el mismo. Ah, ok. O sea, haz de cuenta, ustedes tienen de este martes al próximo martes para que lean el capítulo 1 de San Marcos. Ah, ok. ¿Qué Muy tanto bien. se van a tardar? Pues 5 minutos en leer así los 45 versículos. Ujú, Y así ahora lo leen de corridito. Y ujú, mañana al leerlo ya empiezan a ver que hay unas letritas negritas en sus Biblias que es como escena número 1, escena número 2, escena número 3, y ustedes ya se van a ir fijando en las escenas, o los que nos gustan las novelas, el capítulo del viernes, el capítulo del jueves, así todo, ahí está. Nosotros lo vamos viendo y ya vamos poniendo nuestra atención. Capítulo 1, versículos del 1 al 8, habla sobre Juan Bautista. Ujú, Capítulo 9, versículo 9 al 11, dice que Jesús es bautizado. ujú. Versículos 12 al 13 de Marcos dice que Jesús es llevado al desierto. Ujú, Versículos 14 al 15 dice que arrestan a Juan Bautista y que Jesús se puso a predicar, pero en Galilea, arrepiéntase, conviértete si quiere en el Evangelio. Otra escena más es cuando Jesús llama a sus primeros 4 apóstoles o discípulos, que son Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Y luego dice que Jesús llegó a la sinagoga y expulsó a un demonio de un endemoniado. Y luego dice que Jesús, otra escena, se fue a la casa de Pedro y curó a la suegra de Pedro, y ahí se estuvo, y al atardecer le llevaron un montón de gente, ficha 5,499, y Jesús seguía curando. Pero que en la mañana tempranito, ya después que termina de curar, Jesús muy temprano se levanta y se va a orar, y que llegan los discípulos y dice, toda la gente te anda buscando. Y Jesús les dice, vámonos para otro lado. Y termina el capítulo número 1 con que Jesús se encuentra con un cuate que está lleno de lepra y le dice, si quieres puedes curarme, y Jesús lo cura. Ya recorrimos todo el capítulo 1 de San Marcos. Mañana lo vuelves a leer y desde tu vida, desde tus circunstancias, ya dices, caray, mira, yo a veces me doy cuenta de que alguien está enfermo y no lo ayudo. Por ejemplo, pensando en la suegra de Pedro, ¿sale? ¿Cuántos años tenía Pedro con su suegra tirada ahí en cama y nunca se le había ocurrido llevarle un doctor? A lo mejor, no sé, una circunstancia. O a lo mejor en el 16 al 20 tú dices, oh, hoy también sentí que Jesús me llamó, así como a Pedro, Santiago y Juan. O a lo mejor nosotros somos los endemoniados, porque alguien nos hizo enojar y se nos salió el demonio que llevamos, y entonces le pedimos a Dios que expulse el demonio de nuestra vida. ¿Cómo se expulsan los demonios? Acuérdense, los demonios se expulsan yendo al confesionario. Y así tú vas leyendo cada día y vas a ver que Dios te va a dar ojos a ver dónde es Dios, donde Dios te habla. Y lo que vas a hacer es, me van a mandar un audio y va a decir Norma, profe, a mí me gustó cuando a Jesús cura al leproso. Ok, está. Y a mí me dice que cuando veo una necesidad, estoy hablando por Norma, ¿sale? A mí me dice que cuando haya una necesidad, pues tengo que ayudarlo, no tengo que serme pato. Eso fue lo que me dijo el señor Paz, ¿ya? ¿Te fijan? Y para que no se les olvide lo que estudiaron, me van a decir, mire, profe, el capítulo 1 de San Marcos tiene 45 versículos, y los versículos que más me llamaron la atención fueron del 40 al 45, que es los versículos donde habla sobre que Jesús cura al leproso. Y ya,
pero le vas a dar vueltas todos los días, y le vas a decir al Señor en tu oración cuando empieces a leer, dame oídos de discípulo como se los diste a María. A ver, habla, Señor, que tu siervo escuche. ¿Dónde me estás hablando? Y vas a ver que ahí Dios les va a hablar. Esa es su tarea de ustedes. ¿Sale, Angélica, Jesse y Norma? Ujú. Sí, profe. Esa es su tarea. Pero, Y a ver, como usted, Angie, tenemos la misma, creo. Si estoy bien yo, o sea, es la misma. ¿En qué está? Pero es en Marcos, es en Marcos que vamos a hacer. En Macabeos estoy yo. Por eso no doy. Lo siento, profe. Sí, lo que vamos a hacer es, vamos a ir leyendo todos los 16 capítulos del Evangelio de San Marcos, cada semana un capítulo. Un capítulo, sí. Pero nomás un capítulo, ¿sale? Si se emocionan y dicen, ay, me emocioné y no tuve sueño y me aventé los 16 capítulos, pues qué bueno. Pero su tarea es concentrarse primero de a capítulo en capítulo, ¿sale? Acuérdense, primero vamos dando pasitos de bebé y luego vamos dando pasos de gigante. Entonces, acuérdense, la Biblia tuvieron que revisarla muchas veces, por eso ustedes y yo vamos a revisar muchas veces el capítulo 1 de San Marcos y así cada uno de sus capítulos. Pero a pesar de todas estas historias, esta historia de revisiones, refundiciones y pasos por distintas manos, la iglesia reconoce a esa colección de los 73 libros como inspirados por Dios. Hayan sido quienes hayan sido los redactores concretos, la iglesia reconoce el resultado final, es decir, cada uno de los libros como los dejó la última mano como inspirados por Dios. Que si fue de Pedro, que si fue de Juan, que si fue de Andrés, a nosotros no nos interesa, lo que nos interesa es que la Biblia es palabra de Dios y palabra del Señor Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y no en cualquier forma, sino en forma tal que cada uno de estos libros contienen sin error cuanto afecta a nuestra salvación. Y por eso, cuando nosotros vamos a misa, ustedes y yo tenemos que ser los actores principales, ¿sale? O sea, cada uno de nosotros, por ejemplo, nos vamos a ir ahorita al Evangelio del domingo. ¿Quién se acuerda del Evangelio del domingo? Y ustedes tres, ¿quién me lo platica con sus palabras? No les voy a tomar nota ni nada, ni les voy a decir qué versículo, pero les voy a decir, versículos 19 al 31, sale de Juan. ¿Pero se acuerdan qué dijo el Evangelio? Bueno, no me acuerdo exactamente bien, pero sí hablaba de Santo Tomás que pues él quería ver, tocar para creer que sí era Jesús. Ah, sí. ¿Verdad? Así es, ahí está, ¿sale? Ya ven, ya nos quedó la idea. Pero ahora luego ustedes, para que nos quede más clara la idea, vamos y lo leemos y lo releemos, 20 del 19 al 31 de Juan. Y yo les voy a decir, por ejemplo, fíjense, ideas claras de ese evangelio. ¿Se acuerdan que llegó Jesús y les dijo, chan, cha, chan, cha, 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 chan, la paz esté con ustedes, porque ellos estaban llenos de miedo y que al rato cuando llegó Tomás le dice, hagan de cuenta que Jesse llega y ahorita les dice, llega y le dice a José Guadalupe, su esposo, uy, ¿qué crees, viejo? Estuvo bien bonita la clase del profe Memo, pero así, en un tono bajito, así como no convencida. Y esta Jessie le dice, ¿por qué no vamos para la otra semana a ver la clase del profe y tú también? Pero se los dijo así sin convencerse, sin nada. Nos va a decir José, hey, luego voy. Pero si Jesse llega y le dice, no, José, a la hora de que estábamos en la clase, yo sentí como Dios me habló, yo sentí como Dios me fue curando, como Dios me fue fortaleciendo. Y el otro va a decir, canijo, pues vamos a la clase. A ver si es cierto. A ver, claro, exactamente. Por eso Tomás no les cree que Jesús haya estado vivo. ¿Sale? Por eso dice, si no meto mis dedos, si no meto mi mano, no creeré. Entonces, ahí tú y yo somos los actores principales. A veces nosotros evangelizamos a la gente así. Uh-huh.
Ay, ¿qué crees? Dios es bien bueno. No, 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 que tengas enjundia para decir Sí. las cosas, que te salgan del corazón. Y cuando te salen del corazón, la gente se convence. Ujú. Entonces, acuérdense, no importa de quién sea el evangelio, no importa quién lo haya escrito, lo importante es que es palabra de Dios y que de verdad la palabra de Dios nos va curando a cada uno de nosotros. Claro, acuérdense que Dios no hizo las cosas de un día para otro. En el libro del Génesis dice que hizo todo en 6 días y al séptimo descansó. Ujú. A veces Sí. nosotros quisiéramos que nosotros nos transformáramos en Cristo de un día para otro, no se puede. Todos los días tenemos que ir transformando nuestros corazones. Y para eso se dio este canon bíblico, ¿sale? ¿Para qué? Para convencernos que es palabra de Dios, que es palabra inspirada. Pero acuérdense, y nosotros sabemos por páginas anteriores que en la época de Jesús corrían muchos escritos entre el pueblo judío como palabra de Dios y que sin embargo ahora no son admitidos como inspirados ni por los judíos ni por los cristianos, sean católicos o no. Hay unas cosas que se llaman los libros apócrifos. Los libros apócrifos, por ejemplo, en la Biblia dice que María se fue al cielo, que vino Jesús por ella y se fue al cielo. Si me dicen en qué libro de los 73 libros de la Biblia dice que la Virgen subió al cielo, le regalo $1,000,000. Se los pido al presidente de Estados Unidos para que me los preste para Oh, dárselo. sí, es tan bueno. Al Donald Trump, ¿sale? Pero en la Biblia eso no dice. En la Biblia en ningún lugar dice que María ascendió a los cielos, subió a los cielos. Y algo muy importante, entonces, ¿dónde dice eso? Entonces, ¿por qué nosotros creemos que es un dogma de fe que María fue asunta a los cielos? Hay un libro apócrifo que se llama el Evangelio de Santiago, donde Santiago se dio a la tarea. No sabemos si era Santiago el menor, Santiago el mayor. El problema es que se llamaba Santiago. Y él Apócrifo. era una persona piadosa, era una persona piadosa que empezó a investigar cómo se llamaba la mamá de la Virgen María, cómo se llamaba su papá. Y por eso nosotros en la iglesia sabemos que Santana y San Joaquín son los papás de la Virgen María y son los abuelitos de Jesús. De algunas cosas de María los tenemos en esos libros apócrifos. ¿Por qué? Porque fue una investigación real. ¿Y por qué no están en la Biblia? Pues porque también se avienta cada cosa que dice que una vez que Jesús se peleó con un chiquillo, le dijo, muérete, y el chiquillo cae muerto, y la mamá va y le dice a María, y le dice, María, mira lo que hizo Jesús. Y ya María fue y le dijo, Jesús, no andes haciendo eso. Está bien, mamá, levántate, vamos a seguir jugando, porque todo esto es fantasía, ¿sí me entienden? Por eso en la Biblia no están esos libros apócrifos, pero algunos Apócrifo. nos orientan para Libros apócrifos, apócrifos. apócrifos, profe. Son los que realizan investigaciones reales. Así es, pero también, Ok. pero también tienen cierta fantasía y por eso no los tenemos en la Biblia nosotros como canónicos. Pero esos libros, esos libros nos orientan para conocer la vida de Pablo. Hay un texto que se llama Hechos de Pablo y Tecla. Tecla era una señora que ayudaba en las comunidades de Pablo y alguien lo escribió. Pablo hacía esto, pero como ya había 13 cartas de San Pablo, dijeron, no, pues ¿para qué? Mejor así los dejamos acá. Y también tenía mucha fantasía. Profe, Mande, ¿cuántas cartas pues tenía San Pablo? 13 Tres. cartas. Oh, es que hoy me dijeron que tenía 22. No, Pablo, la Biblia tiene 13 cartas
Así a ojo de buen cubero se los digo, carta a los Romanos 1 y 2 de Primera y Segunda de Corintios, carta a los Gálatas, carta a los Efesios, a la carta de Filemón, la carta a los Colosenses, las cartas a los Filipenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo y la carta de Tito. Si me faltó alguna, pues ahí le dicen a Filemón que se las apunte, pero ahí están las 13 cartas de San Pablo, ¿sale? Y esos libros apócrifos, ¿cuándo los vamos a leer, profe? Los vamos a leer ya que ustedes se sepan los 73 libros de la Biblia. Que por ejemplo, yo le diga a Jesse, ¿de qué trata el libro del Génesis, Jesse? De la De creación. sí, ¿Mande? De la creación. De la creación, ¿sale? Ahí está. Entonces, Palomita. Ah, que luego le pregunte a Angélica, Angélica, ¿te acuerdas de qué habla el libro del Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia? De los Es mandamientos. los de los mandamientos, Éxodo 20 del 1 al 17. Nos habla también de cómo el pueblo de Israel lo sacan de Egipto, ¿se acuerdan? El Éxodo. Por eso se llama Éxodo, que es salida de la esclavitud. Y así, de nos Moisés, mande, ¿verdad? mande, De Angélica. Moisés fue quien sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud. Así es, guiado por Dios, con la mano de Dios, ¿sale? Entonces, Angélica, cuando nosotros en nuestro estudio nos vamos dando cuenta de todo esto, y luego ya sí les digo, a ver, ¿de qué trata el Evangelio de Marcos capítulo 1? ¿Cuál? Se los acabo de decir los Ah, sí, 45 el de versículos. Marcos. ¿Cuál, profe? No escuché eso. Marcos capítulo 1, ¿de qué habla Marcos capítulo 1? De La- cuando Jesús se bautizó Ujú. por Ahí Juan el está. Bautista. Luego cuando curó a la suegra. De Pedro, ¿se fija cómo? Y luego el paralítico también. Sí, Ah, y, ah, ah, y ah, junto a sus primeros Discípulos. discípulos, Y luego la de esta, lo del desierto, ¿cómo va? se fue al desierto las durante 40 días tentaciones. Las de las tentaciones. tentaciones. Ujú. ¿Se fijan que sí vamos aprendiendo? Sí. ¿Se fijan cómo se nos van a quedando? Y esto que se les queda no son palabras del profe Memo ni de nadie, sino es que es palabra de Dios y eso va a ir transformando nuestra vida poco a poco. Y por eso la iglesia tiene estos 73 libros. Cuando tú y yo nos damos a la tarea de leerlos, de aprender de ahí, de los personajes. Por lo regular, cuando uno empieza a leer, uno quiere ser la oveja perdida para que lo agarre Jesús y se lo ponga aquí en los hombros. Pero, pero ya cuando vamos estudiando, vamos viendo que es mejor ser de las 99. ¿Por qué? Porque las 99 ya están en el redil. Y ahí todos los días Jesús les da la comidita y le dice, tengan mi cuerpo y mi sangre, tengan mi palabra, tengan mi agua. Pero por lo regular, la mayoría de las personas cuando oímos la oveja perdida decimos, yo quiero ser como la oveja perdida, pero no. Ya nosotros que vamos estudiando decimos, no, yo quiero estar ahí, ya en el cielo, estar entre las 99 es ya estar en el cielo, sale así, lo podemos hacer la analogía. Y ahorita les voy a compartir, entonces ya saben, el canon bíblico es para eso, ¿sale? ¿Para qué? Para saber que tenemos un libro donde se nos dice cómo podemos llegar a ser como Cristo, cómo podemos llegar a tener los sentimientos de Dios, pero ¿qué creen? Norma, ¿puedes leer lo que dice ahí en la pantalla si ya se les compartió? Sí, dice, si un texto no te cambia, quiere decir que no lo has leído. ¿Qué de Pablo? Desconocer, Desconocer las escrituras es desconocer a Cristo, San Jerónimo. ¿sale? Acuérdense, miren, si un texto no te cambia, quiere decir que no lo has leído. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado a aquel hijo pródigo que va y le dice, papá, échame mi lana, yo ya me voy?
y luego se regresa y dice, ya sé, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus carnaleros. Pero si tú y yo seguimos viviendo igual todos los días peleamos, todos los días vemos las cosas negativamente, hagan de cuenta que alguien de ustedes llega y siempre los pelea y un día llega y le dice, ay, mira, qué bien te ves, o ay, mira, qué cosa tan buena hiciste. Pero como tú piensas que esa persona siempre te pelea, pues vas a decir, ahora qué traes, qué traes, qué traes, qué traes, luego, luego a la defensiva. Ujú. Pero ¿por qué pasa esto? Porque el texto no nos ha cambiado. Porque la palabra de Dios te hace ver que la gente es buena. El demonio te hace ver que la gente es mala. Y por eso dice San Jerónimo que desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Un cristiano siempre va a ver las cosas buenas del otro, aunque sea así cualquier cosita, pero todos tenemos algo bueno en nuestra vida. Y entonces tenemos que dejar que la palabra de Dios vaya transformando nuestras vidas. Déjenme brinco esto para... Hay una cosa, miren, Norma, el punto 18.1, ¿puedes compartirnoslo, Norma? ¿Qué es la hermenéutica bíblica? No es fácil leer el conjunto de libros al que llamamos canon bíblico o Biblia, puesto que son textos antiguos que no han sido transmitidos y necesitamos tener algún criterio para interpretarlos. Ocupamos hacer lo que se llama hermenéutica o interpretación del texto. El término hermenéutica viene del verbo griego hermeneo, que significa interpretar. Por lo tanto, se llama hermenéutica bíblica a la ciencia que estudia con principios y reglas la interpretación correcta de un texto bíblico, poniendo de manifiesto en cada pasaje el mensaje que Dios nos quiere comunicar. Por ejemplo, voy a hacer una hermenéutica bíblica del capítulo 1 de San Marcos, ¿sale? Por ejemplo, fíjense, cuando haces una hermenéutica, te preguntas, ¿qué quiso decir San Marcos en este capítulo número 1 que nos está diciendo? Así empieza San Marcos, el Evangelio. Este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sale? ¿Qué nos quiere decir? Que de que nos va a hablar todo el Evangelio, todos esos 16 capítulos, es de un señor que se llama Jesús de Nazaret, que es el Hijo de Dios. ¿Sale? Es lo que quiso decirnos al escribir el primer capítulo. Segunda pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué quiere el autor sagrado que yo crea? Pues que Jesús es el Hijo de Dios, que ya no le busques, que si estás leyendo el Evangelio ya encontraste la solución para todas tus dificultades, para todos tus problemas, porque Jesús venció la muerte, venció la enfermedad, venció la desesperanza, venció la tristeza, venció todo. Eso es lo que el autor sagrado en estos 45 primeros versículos quiere que tú y yo creamos. Pero, ¿qué va a cambiar en mi vida después de haber leído que en el Evangelio nos dice, capítulo 1 de San Marcos, este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y luego aparece un personaje que andaba en traje de baño en el desierto, con un traje de baño así bien bonito, así andaba Juan Bautista, y decía, el reino de los cielos está llegando, enderecen sus senderos, aplanen lo que está boludo, lo que está para abajo, rellénenlo. No, no, haciendo la hermenéutica es, a ver, el autor sagrado nos quiere decir que tenemos que prepararnos para que Dios entre en nuestra vida. ¿Y cómo nos tenemos que preparar? Pues quitando lo que no le gusta a Dios de mi vida. Ok, el profe me veo bien soberbio, entonces la soberbia, pues ayúdame Diosito, lele, no le hagas a la goma la soberbia.
a cada quien desde nuestra vida, sabemos que tenemos que quitar. ¿Para qué? Para que Dios vaya guiando tu vida. Y luego fíjense, seguimos avanzando. Sale aquí, llegué hasta el versículo 8, versículos del 9 al 11. Jesús viene y Juan Bautista no quiere bautizarlo, pero lo bautiza. Y se oye una voz del cielo que dice, este es mi hijo muy amado en que tengo puestas mis complacencias. Wow, ¿qué quiere el autor sagrado que yo crea? Con esto de que se oyó esa voz del cielo y que el Espíritu Santo se puso así como ahorita se está poniendo sobre mí esa lucecita en mi cabeza, que es un foco, no crean que es el Espíritu Santo, ¿vale? De una vez les advierto, es un foco que tengo aquí arriba de mi cabeza, pero parece una palomita ahí, o sea, parece una lucecita en mi cabeza. Pero ¿saben qué es? Dice el autor sagrado, ¿sabes qué? Tú eres hijo de Dios. Te quiere mucho Dios, te ama con todo tu corazón y tú eres su hijo amado, por eso te está trayendo a Jesús. Estamos haciendo hermenéutica, ¿sale? Y hasta ahí me voy a quedar. Tercera pregunta que nos debemos de hacer cada uno de nosotros al hacer hermenéutica es, ¿qué va a cambiar en mi vida? ¿Qué va a cambiar en mi vida si de verdad Jesús ha venido a mi vida? Si de verdad yo creo que Jesús es la solución para todos los problemas de esta vida y de la otra. ¿Qué va a cambiar en mi vida, en mis actitudes hacia los demás? ¿Qué va a cambiar en mi vida, en mi matrimonio? ¿Qué va a cambiar en mi vida con mis hijos? ¿Qué va a cambiar en mi vida con personas con las que convivo? Y ya cada uno desde nuestra vida decimos, si nos conocemos, pero si no, ahorita le hablo a la güerita para que les diga cómo soy como la fregada, nomás que está comiendo. ¿Sale? Pero, ¿qué va a cambiar en nuestra vida? ¿Y hacia dónde nos va a llevar esto cuando nosotros tomamos la determinación determinante de decir, como Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar? Tengo Y que no me cambiar. Eso eso es hacer hermenéutica, ¿sale? Eso es hacer hermenéutica, interpretar qué quiso decir el autor sagrado en su época. ¿Qué quiere el autor sagrado que yo crea que lo estoy leyendo hoy después de 2000 años? ¿Qué va a cambiar en tu vida concretamente, Norma, Jessie, Angélica, el padre Noel? ¿Sale? ¿Qué va a cambiar en nuestra vida? ¿Y hacia dónde nos va a llevar esto? Esto nos va a llevar a vivir en la plenitud y vamos a escuchar esa voz del cielo todos los días. Adelante, mi chiqueado, mi chiqueada, tú eres mi hijo amado. ¿Por qué? Porque a pesar de que eres de barro, a pesar de que te equivocas, reconoces que te equivocas. Acuérdense, hacer santo no es no pecar. Ser santo es un pecador que no se conforma con serlo. Y todos los días dice, hoy voy a cambiar, hoy voy a ser mejor que ayer. Ahí está la hermenéutica bíblica, ¿sale? Y nada más llegué hasta el versículo 9, del 9 al 11, que es donde viene el bautismo del Señor Jesús. Pero entonces, ustedes lo que van a hacer en su tarea, Angélica, Jessy y Norma, a leer, es que con esas cuatro preguntitas, siempre a leer cualquier capítulo de la Biblia, siempre tengan presente esas cuatro preguntas. ¿Qué estaba pasando cuando San Marcos escribió su evangelio? Imagínense, los estaban persiguiendo, los estaban quemando vivos a los que creían en Jesús, los crucificaban allá en Roma, en las avenidas principales, los crucificaban y estaban crucificados y en la noche llegaban y les echaban petróleo o con lo que ellos incendiaran a la gente y los prendían para que ellos fueran las lámparas, no que tú eres la luz del mundo, a ver si es cierto. Y vean cómo empieza San Marcos. Este es el Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios. Les está diciendo a toda la gente, si Jesús es tu Dios, te hace los mandados todos. ¿Sale? Y ustedes van a ir leyendo con esas cuatro preguntas toda la Biblia y vas a ver cómo vas a cambiar. Y de repente vas a hacer milagros cuando vayas caminando. Nomás cuando tengan que volar, no vuelen nomás por presumir, que vuelen por una necesidad. ¿Sale? Es una broma, ¿sale? Pero todo lo que hagan, háganlo en nombre de Jesús.
Ahora vamos a continuar, Norma. Voy a volverles a mostrar la pantalla para que le siga compartiendo. Ya ustedes ahí, quien quiera leerlo, lee. Vamos a ir al 18.2. Tú, si quieres. ¿Por qué es importante interpretar la Biblia? Necesitamos interpretar la Biblia porque aunque es un libro para el pueblo, fue escrito hace muchos años en una cultura muy distante y distinta de la nuestra. El sentido de algunos libros no es tan obvio si no conocemos el lenguaje, la historia, la mentalidad y el contexto en que fueron escritos. Además, los judíos y los cristianos creemos que es palabra de Dios en lenguaje humano y que esta palabra sigue teniendo un sentido vivo y actual para nosotros. Permíteme tú, Angélica. Jessy, ¿apuntaste las preguntas? No, yo las apunto cuando lo veo luego en mi teléfono. Ok. ¿Tú las apuntaste, Angélica, las Yo cuatro alcancé, preguntitas? yo alcancé a apuntar nomás que va a cambiar en mi vida. Ok, entonces acuérdense, primera pregunta es, ¿qué quiso decir el autor sagrado cuando escribió? Se los voy a volver a dictar, pero ahora despacito. Hace ratito se los dije Ok. así de corridito. ¿Sale? La Ujú. primera es, ¿qué quiso decir el autor sagrado, o sea, el que escribió la Biblia? ¿Qué, qué estaba pasando cuando él escribió este texto? Tú eres el autor sagrado. Ajá, ¿por qué lo escribió? La segunda pregunta es, ¿qué quiere que yo crea? ¿Qué ¿Vale? quiere? Que yo crea. La tercera es, ¿qué va a cambiar en mi vida? Ah, sí, por palabras, digo, sí, no voy apuntando exactamente, pero sí. ¿Qué, otra vez? ¿Qué va a cambiar en mi vida? Y la cuarta es, ¿hacia dónde me va a llevar esto que leí, esto que yo creo que es palabra de Dios? Y si ustedes tienen esto bien claro, siempre al leer la Biblia, cualquier capítulo que tú leas, por ejemplo, ahora me voy a ir a San Juan, al Evangelio del domingo, que fue capítulo 20 versículos 19 al 31. Y dice que estaban encerrados los discípulos porque eran como capulinas, se les hacía chi. 31. Ajá, Juan 20 del 19 al 31 dice que estaban llenos de miedo porque habían crucificado al Señor. Y en eso llegó Jesús y les dijo, la paz esté con ustedes. Y ellos se asustaron y dijeron, un fantasma. No dice eso, pero pues seguramente se asustaron. Y Jesús les dice, para quitarles ese miedo, les dicen, hey, hey, Dice, hey, tranquilos, miren, aquí están mis manos, aquí está mi costado. Y dice que Jesús les dijo, reciban al Espíritu Santo, y les hizo, y sopló sobre ellos. Y después de que sopló sobre ellos, les dijo, a quien les perdone los pecados, les quedarán perdonados, a quien se los retengan, les quedarán retenidos. Yo no tengo la Biblia en la mano, ¿eh? Ustedes sí, por eso les pedí que la tuvieran ahí. A quien descarguen Y, sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. y luego ya se va Jesús y dice, chao, bambinos, hasta la próxima. Y en eso llega Tomás y les dicen, ha venido el Señor. Y Tomás dice, si no meto mi mano, no creeré. Y dice que a los 8 días de vuelta, pero ahora sí Tomás no se fue a comprar cigarros, ni su refresquito, su coquita, nada. Ahí se estuvo con la comunidad. Y llegó y les dice, la paz esté con ustedes, igual que la otra vez. Y Tomás, ¿qué creen que hizo? Pues corrió y se escondió, dijo, caray, sí es cierto, sí está vivo. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, a ver, Tomás, ven para acá. Y seguramente hasta le dio un jalón de barbas y le dijo, ay, tanto que estaba contigo todos los días y no me creíste. Y Tomás ya ahora sí, a la hora de que Jesús le jala las barbas por decir algo así muy cercano a él, cae de rodillas y le dice, Señor mío y Dios mío.
Y Jesús lo regaña, todavía le dice, ¿tú crees porque me has visto? Dichosos los de Moab que no me han visto. No me han visto. Ujú. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir el autor sagrado en su tiempo? ¿Sale? Que tenemos que creer que Jesús está vivo, que es una persona concreta en tu vida, que está ahí no para solucionar tus problemas, sino para ayudarte a encontrar buenas soluciones para tus problemas. ¿Qué quiere que nosotros creamos? Que Jesús está vivo. Si tú crees que Jesús está vivo, los problemas de la vida te hacen los mandados. Y sabes que un día estás aquí y mañana quién sabe, pero vas a estar en el cielo. Y si tú vives creyendo que Jesús es el Señor, pues ya interpretamos bien la palabra de Dios, ¿sale? ¿Se fijaron? Y entonces nosotros también le vamos a decir a Jesús, Señor mío y Dios mío. O vamos a decir como Pablo, y Dios conmigo, ¿quién en contra de mí? Angélica, ¿puedes leer la siguiente, por favor? ¿Quién es el sujeto intérprete de la escritura? El intérprete de la escritura es todo el pueblo de Dios, pastores, especialistas, estudiosos de la Biblia y los fieles, pero cada quien en el nivel de su competencia. Dale, o sea, con nosotros con estas 4 preguntas, al leer la Biblia que les acabo de compartir, ustedes van a ser exégetas, ustedes van a ser hermeneutas. Es exégetas. Exégeta es el que saca el sentido de lo que quisieron decir hace 2000 años. Un exégeta es alguien que profundiza, te vas, por ejemplo, el Evangelio fue escrito en griego, te vas a las palabras que dicen en griego y tú empiezas a analizar todo esto y vas encontrándoles el verdadero sentido a las palabras. Y entonces tú ya puedes interpretar bien la Biblia. Con esas 4 preguntitas, ¿qué quiso decir el autor sagrado? ¿Qué quiere el autor sagrado que yo crea? ¿Qué va a cambiar en mi vida? ¿Y hacia dónde me va a llevar esto? Tú y yo podemos interpretar bien la Sagrada Escritura. Miren, esto que les platico son cosas que Dios me regala. Yo no tengo nada que ver. Hay un sacerdote donde yo voy a misa, que él lo dice así tan clarito, ¿sale? Cuando yo me quedo en misa en esa comunidad, él dice, ahí está el profe Memo. Antes de decir la homilía, ahí está el profe Memo. Tengo que pensar bien lo que voy a decir, que el Espíritu Santo me ilumine. ¿Por qué? Porque a él también le gusta estudiar la Biblia. A él le gusta ser concreto en sus homilías. Se llama el padre Pedro. Ahorita ya tiene como unos 6 meses que se fue, lo mandaron a Roma a estudiar. Pero siempre que yo llegaba y veía que me quedaba, y luego a veces cuando me veía y yo lo saludaba y me decía, ¿te vas a quedar a misa? Le digo, sí, padre, ahora no fui a misa en la mañana. Dice, qué bueno que me dijiste. Y siempre salía diciendo eso, pero si ustedes y yo, miren, ahí les va el porqué de la plática, porque si el Padre Noel sabe que ustedes saben qué quiso decir el autor sagrado, qué estaba pasando, qué va a cambiar en mi vida y hacia dónde me va a llevar esto, pues los sacerdotes se van a poder estudiar y a estudiar la palabra. Pero si ustedes y yo no estudiamos, pues si nos dice que la Virgen tiene 20,000 estrellas en su manto, nosotros no lo vamos a creer. ¿Y, Ujú. cuántas estrellas tiene el manto de la Virgen de Guadalupe, Norma? Tú que rezaste 46. 46, ¿sale? ¿Te fijas? Pero Norma ya sabe, ya estudió, ya son cosas que se van aprendiendo en el camino. Y si tú y yo todos los días estudiamos la Sagrada Escritura, cuando nosotros vayamos a misa, aunque el sacerdote dé una homilía muy chafa, por decirlo de una manera, con todo respeto para ellos, tú ya traes aquí la palabra y la palabra te va hablando porque tú no estás escuchando al sacerdote, estás escuchando a Jesús. Más que a veces Jesús anda medio mareado, a veces Jesús anda medio distraído,
pero como en la Eucaristía, a la palabra de Dios es como una bomba atómica que te ilumina, que te da la fuerza, cambia. Entonces, por eso es bueno que seamos exégetas, por eso es bueno que seamos hermeneutas, por eso es bueno estudiar la palabra de Dios. Y sobre todo, acuérdense, Mateo 11:25 al 27. Busquen Mateo 11:25 al 27 para que no se le suba, no se le suba la bilirrubina como al profe Memo. Creo que dijo. Mateo 11, 25 al 27. Y la que lo encuentren nos lo comparte, por favor. Y dejen buscar. Y si no saben buscar, nomás digan Santa María, dame puntería y ahí lo encontramos rápido. ¿Sale? Mateo 11. 11:25 al 27, por favor. Aquí lo allí, creo yo. Carguen con mi yugo. Así es. En aquella ocasión Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se los quiera dar a conocer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entre más sabemos, Angélica, Jessy y Norma, más sencillos tenemos que ser. ¿Sale? Si no, ya Dios ya no se va a revelar en nuestra vida. Pero si tú eres una persona de verdad, ¿qué dices tú? Es una gracia de Dios. Acuérdense, hablo de mi vida porque no me gusta hablar de la vida de los otros, porque si no ya no me van a contar más cosas, dice uno de mis maestros. Pero, por ejemplo, fíjense, jueves, viernes y sábados santos me invitaron a un programa de radio y pudiendo invitar al director del Instituto Bíblico, al director del Teológico, a los padres bien fregones de aquí de la arquidiócesis. ¿Y por qué invitaron al profe Memo? El profe Memo puede pensar, porque el profe Memo es bien chirindongo. No es cierto. Es porque a Dios me ha dado un regalo especial y yo lo comparto con la gente. Ujú. ¿Sale? O sea, este es un regalo que Dios me dio y ahí está. Y nosotros Profe, al estudiar la palabra tenemos que ser así. ¿Sale? Acuérdense que el filósofo decía, solo sé que no sé nada. Y cuando nosotros leemos la palabra y entre más la vamos leyendo, le decimos al Señor, solo sé que no sé nada, pero tú que si eres bien chirindongo, pues aclárame las cosas, ¿sale? Y en esa medida tu vida y mi vida van a cambiar porque nos vamos a encontrar con un Jesús vivo y total. Vamos a ir otra vez con Angélica a que nos siga ayudando. Ya es la última diapositiva para que nos ayudes, Angélica, por favor. ¿Algo, Jessy? no. ¿Qué criterios se toman en cuenta para la interpretación de la Biblia? Para leer e interpretar correctamente las Sagradas Escrituras, debo tener en cuenta que Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. La Biblia es palabra de Dios y requiere de la fe. Hemos de acercarnos a ella con una actitud de fe en un ambiente de oración. Puede ayudar a crear este ambiente, iniciar la lectura con una invocación al Espíritu Santo. La Biblia es palabra humana y requiere de la ciencia. Entre más conozco la historia, las lenguas, la tierra y la mentalidad del mundo de la Biblia, mi interpretación será más seria. Para esto puedo servirme de las introducciones que traen las Biblias al comienzo de cada libro y de las notas explicativas del texto. La Biblia es también palabra viva y actual. Tiene que iluminar la vida.
ha de ir transformando poco a poco la vida personal y social e influir en los criterios y valores de la sociedad. Gracias, Angélica. Acuérdense, por ejemplo, ustedes van a leer el Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Esa es la tarea. Ujú. ¿Quién fue Juan Marcos? Yo se los digo aquí. Juan Marcos fue sus papás eran discípulos de Jesús. Ahí en la casa de Juan Marcos fue donde se dio la última cena, donde Jesús hizo la última cena. En la casa de los papás de Juan Marcos fue donde llegó el Espíritu Santo ya después de 40 días, de 50 días, que Jesús había resucitado. A los 40 asciende a los cielos y a los 50 días manda Jesús el Espíritu Santo y estaba María y los apóstoles reunidos en oración. ¿Quién más es ese Juan Marcos? O sea, Juan Marcos era una persona chico, sí, de dinero que vivía en Jerusalén. Solamente la gente rica vivía en Jerusalén. Y la familia de Juan Marcos vivía en Jerusalén. ¿Quién más es este Marcos o Juan Marcos? Juan Marcos era una persona que cuando apresan a Jesús, él estaba ahí en el huerto de Getsemaní, porque en el capítulo 14, versículo 51, dice que había un joven que nada más traía una sábana envuelta porque todos se habían ido a dormir. Acuérdense que Jesús nomás se llevó a Pedro, a Santiago y Juan y les dijo, tengo una tristeza en el alma, vámonos a rezar. Y los puso a rezar y se quedaron dormidos y Jesús fue y les jaló las barbas y le dijo, que estén atentos. Y en eso llegó el que lo iba a entregar, Judas, y ya que ellos se levantan ya todos modorros y pues quisieron apresar a todos los discípulos de Jesús. Y sale ese Juan Marcos con su sábana de la tienda de campaña y lo quiere agarrar un soldado y lo agarra de la sábana y lo jala y este corre desnudo, así dice Marcos capítulo 14 versículo 51. Era Juan Marcos, porque ese día después de la última cena le dijo a su mamá y a su papá, él tendría 10 11 años. Él le dijo, ándale, mamá, yo quiero ir con Jesús y con los apóstoles. Quiero hacer picnic allá con ellos está bien, vete, mijo. Y a Juan Marcos luego se hizo amigo de Pablo, porque Bernabé era su tío. Por eso hoy veíamos que Bernabé, si ustedes tienen el misal, Bernabé regaló un campo y se los dio a los discípulos el dinero para que lo repartieran. Era tío de Juan Marcos. Y ya cuando empezó la misión, Bernabé se lleva a Juan Marcos y Pablo y se van a hacer una evangelización, pero Juan Marcos dice, ay no, aquí no hay hotel de 5 estrellas, aquí no hay Uber, tenemos que caminar, yo ya me regreso para mi casa. Y se regresa Juan Marcos. Y luego, a los muchos años de vuelta, Pablo dice, vámonos a hacer otro recorrido. Y Bernabé, acuérdense, era su tío. Le dice Bernabé a Pablo, hay que llevarnos a Juan Marcos. Ya maduró, ya entendió que esto de la misión es difícil. Y Pablo le dice, no, mira, para no pelearnos, yo me llevo a Silas, tú llévate a Juan Marcos, ustedes se van por un lado, nosotros nos vamos por otro, y así abarcamos más. Y luego Juan Marcos se hace secretario de San Pedro. Todo viene en la Biblia, ¿sale? Si ustedes leen a Hechos de los Apóstoles, ahí viene esto que estoy platicando. Si ustedes leen las cartas de Pedro, que son 2 cartas, ahí dice, Marcos es mi hijo y mi secretario. Y ese muchacho es Juan Marcos. Y por eso lo que nos cuenta es importante que nosotros supiéramos esto para interpretar bien la Sagrada Escritura. A lo mejor, cuando Marcos nos habla de Juan el Bautista, él sí tenía esa capacidad porque Juan Bautista era como un rocker star. ¿Sale? Que toda la gente conocía a Juan Bautista, ¿no? Ese es bien fregón, habla bien bonito. Aunque él estaba chiquillo cuando pasó eso, él se acordaba y por eso nos platica de lo que Juan Marcos, de lo que Juan Bautista predicó. ¿Y cómo sabe que el Espíritu Santo bajó y se puso como una paloma ahí? Porque Pedro estaba ahí.
¿sale? Pedro, los discípulos estaban ahí porque Pedro, Andrés y Juan eran discípulos de Juan Bautista y por eso nos narran eso. ¿Y cómo sabemos que Jesús es llevado al desierto? Porque se les perdió y luego se lo encuentran. Vuelve a pasar Jesús ahí por donde está Juan Bautista. Esto viene en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Y va pasando Jesús así, imagínense, todo enterregado, todo con la boca seca, 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 porque venía del desierto. Y voltea a Juan Bautista y dice: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se van Juan y se va Andrés detrás de él. Todo lo que está en la Biblia, Angélica, Jesse y Norma, son cosas reales y verdaderas. Y si ustedes y yo conocemos toda esta historia, vamos a poder, como decía ahí, tener fe en lo que nos está diciendo. Vamos a saber que la Biblia es palabra humana y requiere de la ciencia. ¿Cuál ciencia? Pues como ya nos leía Angélica, leer las introducciones, buscar dónde aprender, tener diccionarios teológicos, que ya luego yo se los voy a compartir si Dios me da vida. Y también entender que la Biblia es palabra viva y actual y que tiene que iluminar tu vida y mi vida y que tenemos que vivir de la vida a la Biblia y de la Biblia a la vida. Preguntas, Angélica, Jessy, Norma, ¿qué les quedó a deber? Profe, esto de los libros apócrifos, después usted nos va a dar las clases. Si Dios quiere y me da vida así. Cuando ya leamos los 73 Ya, libros, te digo. cuando ya leamos los 73 libros, ¿sale? Ok. No, pues ya mero. Porque en la otra clase no nos lo ha dado, ¿verdad? En la No, de... por no, eso dije, esto hasta para mí es nuevo ahorita. porque acuérdense que apenas vamos en los últimos libros. Hebreo. Ahorita estamos estudiando la carta a los hebreos, luego vamos a estudiar las cartas de Pedro, las cartas de Juan, la carta de Judas, la carta de Santiago y el libro del Apocalipsis y terminamos nuestro curso. Ok. Y profe, ahorita en este que dijo que un joven anónimo Ajá, en Marcos, ajá, dice que este joven anónimo era Juan, ¿verdad? El que estaba cubierto con una sábana. ajá. Era Juan. Marcos, sí. No más que, ¿por qué digo Juan Marcos, tú, Norma? Porque en Hechos de los Apóstoles así lo mencionaban como Juan Marcos, pero era Marcos, este es el evangelista Marcos. Pero entonces sí es el mismo Es el mismo. del que Ajá. estamos hablando del Evangelio. Así es el mismo, nomás más chiquillo. Nomás que cuando estaba chiquito era Juan Marcos. Ajá. Oiga, profe, Mande. diga. Y acuérdense, los nombres en hebreo eran muy difíciles de pronunciar para los demás. Por ejemplo, Xochitl. Si tú le dices a un gringo, a ver, di Xochitl, ¿sabe qué te irá a decir? Nombres mayas, nombres así difíciles, pues no los podían nombrar y por eso Juan Marcos se pone Marcos, porque ese nombre en griego y en latín sí se podían pronunciar mejor. No, ok. Mande, Norma. Pregunten, Jessy. Último, chiqui. No se crean. Otra oportunidad. Profe, San Pablo, ya ve que iba siguiendo pues a Jesús y por eso se le apareció y por eso lo dejó ciego, por decir. Pero no quiere decir que San Pablo iba haciendo iglesias, ¿o sí? No, San Pablo primero fue un perseguidor de la iglesia. O perseguidor de la iglesia. Y luego ya cuando se encontró con Jesús en el camino en Damasco, Hechos Ajá. capítulo 9, pueden leer Hechos capítulo 9, del 1 al 18, y ahí dice que él iba persiguiendo a los cristianos y Sí. que se vio una gran luz y que
le dijo, ¿quién eres? Soy Jesús al que tú persigues. Y se queda ciego, pero se queda ciego porque quedó encandilado. ¿Por qué? Sí. Porque Jesús es la luz del mundo y el que lo sigue no camina en tinieblas, pero como él no lo seguía, por eso quedó encandilado. Y ya Y luego, por después de ese encuentro personal con Jesús, pues ya dice, ya no soy perseguidor, ahora soy anunciador. Y empieza a anunciar que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y Jesús le dice a un señor que se llama Ananías, no, que le- Anías, Ananías, Ananías. Ananías, y le dice Jesús, Ananías, ve a la calle recta y hay un cuate que se llama Saulo y que ve y bautízalo. Y Ananías le dice, oye, no la friegues, ese cuate nos está haciendo un chingo de mal. Sí, sí. Y dice, tú ve, yo le tengo una gran misión. Mm. Y va y lo bautiza y pues con dolor de su corazón de Ananías, como era obediente a Dios, lo bautiza y, y Saulo de perseguidor se convierte en ese anunciador y por eso él hizo muchos viajes y si San Pablo, quién sabe qué sería de nuestra iglesia hoy. Y ya ve que había quedado como, dice usted, en tinieblas, ciego, y Ananías fue el que le devolvió, porque ¿Ha Dios lo visto? mandó la Co- vista, ¿verdad? Con el bautismo Ajá, pasó de ser perseguidor a ser hijo de Dios. a ser hijo de Dios. Y ya vio claro y dijo, wow, le tocó un maestro que le dio clases de Biblia así rápido. Y como este Saulo ya había estudiado el Nuevo Testamento, comprendió el Nuevo Testamento y luego eso es lo que enseñaba a él. Pero él era el perseguidor de la iglesia, En la no iban a iglesia. iglesias. Ajá. Pero luego Oh, ya fue fundador de iglesia. Luego ya él fundó la iglesia de Corinto, de Colosas, de Roma, de muchas ciudades, fue fundando la iglesia. pero, o sea, lo que quiere decir que fue fundando iglesias, pero era solamente una iglesia, ¿verdad? No solo iglesia, si haz de cuenta como por ejemplo, ustedes viven en Moab, yo vivo acá en Guadalajara, Sí, ustedes tienen su iglesia, yo tengo mi iglesia, pero es la misma iglesia, la porque, misma- porque hoy la Biblia nos habló a Juan 3:14 perdón, 3 del 10 en adelante al 15. Ok, eso era lo que quería que me aclarara de las iglesias, pero es una sola iglesia, que es la Es una iglesia sola de... iglesia, sí. Es como una sucursal. Sí, sí, Capillita. Capillita, exactamente. La matriz está exactamente, la matriz está en el Vaticano y todos los demás somos capillitas de esa iglesia que es una sola iglesia. una sola iglesia. Ok, profe, ya me quedó claro. Qué bueno, porque si no, reprobamos al profe Memo. Profe, también ahora yo escuché no sé, no le quise poner mucha atención, pero dije, le voy a preguntar, lo bueno que tenemos clase, que era una información sobre la medalla de San Benito, que era del padre por el Papa Francisco, que habló de eso. ¿Usted ha escuchado algo de eso? En ese reportaje que hicieron, no habla el Papa, por eso no lo quise creer mucho, pero hablaba que si no le daba uno buen uso, era muy mala. No creo, ¿verdad? No, lo que pasa es que la medalla de San Benito tiene como 1600 años y es un detente contra Satanás que San Benito le daba a sus monjes. Es un cristito como, creo que a ti te mandamos uno, Norma. Sí, por eso fue que me llamó la atención. Ajá, Voy a ver si le puedo pasar, está en YouTube, pero ok, creo que no es de muy importancia porque no habla el Papa. Por eso es que no creí. así es. Pues a veces hay gente que improvisa, que quiere que le den muchos likes en Ándale, sus exactamente. canales. Y como ahorita, ya usted sabe que ahorita todo lo del Papa está tan Ajá, anunciado, entonces, controversias.
Por eso dije, no voy a hacerle caso, pero de todos modos Pero ten esa seguridad de que la medalla de San Benito es un detente contra el enemigo. No, sí, ahí decía que era muy buena, pero también así como era muy buena, también uno tenía que saberle dar el buen uso. Sí, el buen uso es que no quieras aplastar a la gente con ella, aunque te caigan gordos. Ok. Muchas gracias, Angélica, muchas gracias, Jessy, que Dios las bendiga y que el Señor, que es rico en misericordia, les dé claridad al hacer sus tareas. ¿Sale? Si Sí, Dios profe, quiera. gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. Bye bye. Adiós, Norma, gracias. Adiós. A usted.